Vamos a orar. Gracias, amado Padre Santo. Bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por tu magnificencia, por tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia, por quien tú eres, Señor, por quien has sido y por quien seguirás siendo. Gracias por la oportunidad de la bendición que llueve sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro mañana será mejor que nuestro hoy y que nuestro ayer, Señor. Porque tus planes son más altos que nuestros planes, Señor, como lo son tus caminos. Por eso, en este día, Padre amado, clamo tu presencia y tu guianza, tu revelación y tu instrucción. Buscamos de ti, Señor, porque de ti recibimos conocimiento y sabiduría. Oh Padre amado, enciende ese fuego en el centro de nuestro corazón, donde habitas tú, donde tu presencia, Señor, es, Señor, el ánimo de nuestro respirar, de nuestro vivir, de nuestro gozo, de nuestra alegría, Señor. Pues en ti, Señor, en ti hay paz. Y clamamos esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Clamamos, Señor, la unción de tu presencia, la guianza de tu poder y más que todo, Señor, la pasión que despierte en nosotros como la tuvo tu Hijo amado, Señor y Redentor nuestro, para ser apasionados por buscar y tener compañerismo contigo. En el nombre santo de Cristo Jesús lo declaramos y lo hablamos. Así sea, Padre amado. Amén. 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 Gloria al Señor. Gracias. Ya no llegamos. Es interesante que solo los líderes estamos aquí. Let's have a party. I've been in a party mood. Yeah, let's do it. Antes de que se me olvide. El tema de esta noche, y esto nos va a ayudar a todos nosotros, es edificando la forma de pensar. Edificando la forma de pensar. Y entre más pensamos y analizamos qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, el ser humano es expuesto a dos funciones, la función carnal y la función espiritual. Y lo vemos en diferentes áreas, con hermanos, con hermanas, con amigos, con conocidos, con desconocidos. Vemos de que todo este evento va a acontecer todo el tiempo, de que vamos a tener una área espiritual y una área carnal. Y en la carnalidad es donde entran las emociones y donde realmente entran las discusiones. Porque en lo espiritual nunca vamos a tener conflicto, pero en lo carnal todo el tiempo vamos a tener cierto tipo de conflicto porque hay ciertas cosas que no se alinean al orden espiritual. Y todo depende de la forma de pensar. Proverbios, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 16. Y dice así: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Digo, es poco profundo la explicación de lo que dice aquí en Proverbios. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Y lo que es muy usual y muy casual es que normalmente cuando estamos en lo carnal es cuando afecta la mortandad, es cuando afecta la influencia terrestre. Y es cuando nosotros, los hijos de Dios, debemos de confiar en la sabiduría que el Señor nos da.
de confiar en el entendimiento que el Señor nos da, de entender el propósito divino que Dios tiene con nosotros en ese preciso momento. Y es por eso que muchas veces me han oído decir que tenemos que controlar la atmósfera. Tenemos que controlar esa atmósfera, y la controlamos en el mover espiritual, porque en el mover carnal y aún en el mover espiritual, cuando la persona no está siendo espiritual, va a sentir la aflicción, va a sentir el dolor, que lo siente como dolor, pero realmente es convicción. Y es muy diferente el dolor a la convicción. Cuando viene convicción, sabes en lo profundo que están en lo correcto, pero por la carnalidad, por el ser natural, se contesta y se habla en una forma incandescente que realmente atrae disensión en lugar de traer armonía. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Entonces Dios nos llama de que tenemos que ser sabios. Y en el conocimiento divino de Dios, sabemos de que Cristo es sabiduría en pasos, constantemente. Digo, sabemos que el que pidió más sabiduría que todos fue Salomón. Y cuando Dios le pidió, ¿qué es lo que más quieres? Dime lo que quieres. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Porque con sabiduría tienes la habilidad de controlar la atmósfera, pero más que todo, controlar tus emociones. Y es lo que todos como buen cristiano tenemos que aprender, a saber cómo controlar nuestras... Mira lo que está haciendo. Oh. Dije, ya agarró. Está haciendo sus pininos. Proverbios 21:2. Regresamos unos versículos arriba. 21. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre, hombre o mujer, es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Entonces nos hace saber de que muchas veces nosotros pensamos que estamos correctos. Nosotros pensamos que estamos bien. Pero el problema es de que Dios conoce nuestro corazón. Y aun cuando sabemos que estamos bien mal, pero queremos enforzar aquello que queremos que otros aprueben. Y por eso sentimos ese peso, porque Dios es espiritual y nos va a hacer ver en lo espiritual lo bueno, lo malo, lo indiferente, lo insignificante o lo significante, en lo cual nos está poniendo en esa área o en esa situación. Y tenemos que entender el propósito. Por eso dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y Dios no quiere nuestra opinión, Dios quiere nuestra acción. La diferencia de opinión, acción, es que cuando estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios pesa los corazones del hombre. Eso realmente nos lleva otra vez a lo que hemos aprendido y hemos escuchado. Cada acción o cada acto produce un pensamiento. Y cuando ese pensamiento existe, ¿qué es lo que aprendimos en 2 Corintios 10? ¿De llevar qué? De llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Pero no lo hacemos porque nos involucramos en aquello que estamos. En lugar de llevar el pensamiento cautivo, en lugar de cautivar esas palabras, cautivar esa emoción, esa sensación, ese conflicto, no lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y cuando no lo llevamos cautivo, entonces el pensamiento nos ha cautivado a nosotros. Y en lugar de ser seres espirituales, ahora nos volvemos seres carnales. Y cuando nos volvemos seres carnales, empiezan los conflictos, empiezan las disensiones, empiezan las separaciones, empiezan los malentendimientos. Porque tenemos que tener constante que la Escritura claramente nos dice que Dios nos quiere llevar ¿de qué? De gloria en gloria. Entonces,
Todos aquí podemos subir un escalón. No hay problema subir un escalón. Pero si subes 10 escalones, ya el 10º ya lo sientes. Pero ahora si subes 25 escalones, si subes 50 escalones. Entonces, ¿cuál es el nivel de escalón que Dios nos está llevando a subir? Para nosotros pensamos que de gloria en gloria es de escaloncito a escaloncito. Pero tenemos áreas que Dios nos está tratando para que subamos y subamos y subamos hasta el siguiente nivel. Pero ¿cuál es ese nivel? ¿Cuál es el nivel que Dios nos sabe entender? Para nosotros puede ser un escalón y subamos de gloria en gloria. Pero cuando vas a la escuela a primer grado, es regular. Segundo grado, ya tienes más responsabilidad. Tercer grado, y si te pones a pensar, normalmente los primeros 6 grados, todo el tiempo están en el nivel plano. Hasta que no vas a escuela media o escuela alta, tienes 2 niveles en la escuela. Y unos para arriba y otros para abajo. Entonces, el nivel es una serie de camino para seguir el segundo paso. Pero ese segundo paso, lo que Dios dice que vamos de gloria en gloria, no quiere decir que aquí y aquí y aquí, sino de aquí, ¿cuántos escalones es para que subas al siguiente nivel de gloria? Y eso va de acuerdo a la madurez, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al esfuerzo que tú estás llevando a cabo. Porque mientras no estás llevando esfuerzo a cabo, entonces, como leímos en Corintios, dice derribando argumentos, no dice derribando argumentos. Dice derribando argumentos. Y toda altivez, no dice altivez. Altivez, que es multitud, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios es un pensamiento. Es algo que viene a atacar lo espiritual de tu vida, de lo que Dios y tú comparten. Entonces, esto es lo que se levanta, esto es lo que infringe, esto es lo que influye, esto es lo que ataca al ser espiritual, hacerte un ser carnal. Y cuando viene la carnalidad, viene la separación, viene la disensión. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, no tan solo tenemos que llevar todo pensamiento, todo aquello que se levanta contra Cristo Jesús, cautivo, sino dice que estemos prontos para castigar toda desobediencia. No dice alguna, dice toda desobediencia. Que nosotros tenemos que reconocer esas áreas que desobedecemos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer esas áreas. Si no las reconocemos, entonces nosotros nos estamos afectando nosotros, pero estamos afectando a los que están alrededor de nosotros. Versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender de que la pastora unos años atrás hizo un comentario con una clase que estaba dando y dice, si Jesús es tu amigo, como dice en Juan 15:15, que Jesús es nuestro amigo, y un amigo apoya de corazón, un amigo sincero te apoya de corazón, un amigo sincero te dice la verdad. Pero si tú estás a solas con Dios y estás hablando mal de un hermano, y ese hermano es amigo de Dios, Dios no puede escuchar lo malo que estás hablando de su amigo, porque aparte de ser su hijo, es su amigo. Dios desea que hablemos aquello que edifica, aquello que testifica, aquello que levanta.
Pero va a haber el momento que la persona o el individuo no acepta, no cautiva, porque está siendo hombre o mujer emocional y no hombre o mujer efectivo, derribando toda fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y si no estamos en ese mover, vamos a tener la singularidad de que estamos afectándonos nosotros en lugar de ser efectivos nosotros. Y Dios nos llama a ser efectividad, no a ser inefectivos. Santiago 1:5. ¿Lo tienen? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando aprendemos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, cuando derribamos toda fortaleza, todo aquello que se levanta en contra de la obediencia de Cristo Jesús, y tenemos alguna duda, tenemos algo que no nos da conciso de saber si está bien o está mal, es el tiempo de decirle: Señor, dame sabiduría para entender esta situación. Dame sabiduría para resolver este proceso. Dame la sabiduría para sobrepasar esta acusación, esta persecución, esta tormenta, todo aquello. No sea lo que sea, tenemos que ser sensibles y decirle: Dios, yo necesito que me dé sabiduría en este proceso, en este argumento, en esta situación, en este dolor, en esta enfermedad. Yo necesito sabiduría. Y cuando no clamamos a Dios sabiduría, quedamos en la misma ignorancia que están los demás, que no están llevando todo pensamiento cautivo. Porque no tan solo llevar todo pensamiento cautivo, pero pedirle a Dios que te dé esa sabiduría, que te dé esa revelación, que te dé esa instrucción. Porque no la vas a recibir quedándote callado. No la vas a recibir. Me han oído comentar de que muchas veces en la escuela, cuando íbamos a la escuela, el maestro, el profesor decía: alguien tiene una pregunta, alguien se quedó con alguna duda, y nadie levanta la mano. Porque no queremos ser reconocidos como que no entendimos, como que no comprendimos. Pero es cuando tenemos que llevar todo pensamiento que nos afecta a recibir esa sabiduría, a recibir ese conocimiento, ese entendimiento. Porque si no lo recibimos, nosotros vamos a ser los que estamos tropezando por nuestra propia inseguridad. Y si tenemos a Cristo, tenemos que saber cómo llevar todo pensamiento cautivo. Todo pensamiento. Todos aquí vamos a tener momentos de tormenta, momentos de disensión, momentos de persecución, momentos de ataques. Todo lo vamos a tener. Pero tenemos que aprender a llevar todo pensamiento cautivo, todo ataque cautivo, y someternos a Cristo Jesús y pedir sabiduría de Dios. Amén. Porque si tenemos la sabiduría, vamos a sobrepasar ese punto en el cual estamos atónitos, desesperados, desalentados, desilusionados, y saber que Dios da sabiduría a aquel que pide sabiduría. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Todos aquí sabemos de que mientras no haya fe convenciente, convencida, segura, afirmada, nada va a pasar. Nada va a pasar mientras tengamos una fe que dudamos, que tengamos una fe que nos desalienta, tenemos una fe, a ver si pasa. Tenemos que tener lo que es la palabra fe, lo que es en el griego, pistis,
completamente seguros y completamente persuadidos de que nadie nos va a quitar de eso. ¿Por qué? Porque ese pensamiento sí lo tenemos que tener bien, bien cautivo, pero en nuestro corazón. No en nuestra mente, tenemos que tener eso cautivo en nuestro corazón, de que sabemos de que lo que Cristo habla, que lo que Dios habla, es tan real, mientras salga real de mi boca, mientras salga real de mi pensamiento, mientras salga real de mi acción. Porque cuando sale real, estás afirmando que Dios vive, reina y gobierna dentro de ti. Dice el versículo 7, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Cambia de versión, eso es lenguaje actual. Porque en el otro dice, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, y sabemos que hay muchos, y espero que no haya muchos aquí en la iglesia, de que piensan una cosa y hacen otra cosa. Hablan una cosa y hacen otra cosa. Explican una cosa y hacen otra cosa. Entonces, eso es ser de doble ánimo. De decirle, ay, yo tengo fe en Dios. Y espero que sí trabaje mi fe. Entonces, ese es doble ánimo. Estás afirmándole a alguien algo que no crees. La fe se ve. Óigame bien, la fe se ve. Porque cuando tú tienes fe, tú te vas a mover en la dirección que Dios te va a llevar. No te vas a mover en lo que sientes, en lo que temes, en lo que te duele, en lo que te aflige, sino vas a ver al otro lado del Jordán, vas a ver al otro lado del desierto, vas a ver al otro lado del dolor. Porque tenemos que ver como Dios ve, no como la gente ve. Y eso tenemos que aprender a entender ese propósito divino de Dios. Porque si estamos sometidos a la forma que Dios piensa, seremos entonces uno con Él. Santiago 4:7. Y eso lo hemos leído varias veces. Dice, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer amigos de Dios? Resistiendo al diablo. Tenemos que aprender a resistir. Y sabes que van a venir momentos que el diablo va a venir con todo lo que tiene. No porque Dios lo está mandando, porque el diablo quiere enseñarle a Dios que tú no tienes fe. El diablo quiere enseñarle a Dios que tú no tienes habilidad de soportar. Tenemos que saber cómo resistir. Tenemos que aprender, tenemos que sobrepasar. Pero solo lo sabemos sobrepasar si estamos confiados en la fe que le demostramos a Dios, en la fe que le demostramos a Jesús, en la fe que le demostramos a la unción del Espíritu que está dentro de nosotros. Pero si no la demostramos, entonces, ¿en qué estamos persuadidos? ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y tristemente, el factor de fe es el factor que habilita o deshabilita a la persona. Porque la va a habilitar a hacer algo, a esperar algo, a alcanzar algo, a sobrepasar algo. Pero cuando no hay fe, la persona se va a quedar estancada. La persona va a seguir sin confianza. La persona va a seguir sin el habla, sin la expresión de aquello que puede acontecer y manifestarse. ¿Cuántos de nosotros hemos oído todo el tiempo? Ay, yo tengo confianza de que un día Dios me va a sanar.
Va a seguir esperando. Yo tengo confianza de que algo bueno algún día va a pasar. Tienes que estar hablando que algo bueno va a pasar. Tienes que estar hablando que algo sorprendente va a acontecer. Tienes que estar hablando de que Dios está obrando en ti. Pero si no lo hablamos, nunca va a acontecer. Nunca va a trastornar la vida que llevamos mientras sigamos hablando las palabras de ayer. Tenemos que aprender a hablar las palabras de hoy para cambiar nuestra mañana. No puedes cambiar tu mañana si no cambias tu hoy. No podemos cambiar nuestro mañana si no cambiamos nuestro hoy. Y seguimos necios, seguimos tercos y seguimos con la habitualidad de decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y decimos, aquí estoy viendo bien, estoy viniendo a la iglesia, aquí estoy esforzándome, pero nunca nada pasa, nunca nada bueno me pasa. No es por presentación, sino es por acción. Amén. Dios nos llama a acción. Y es lo que tenemos que hacer, tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo que va a trastornar y que va a afectar a los demás. Y te tienes que dar a conocer por lo que Dios te está dando a conocer. Y eso es sabiduría. Y si Dios te está dando sabiduría, es para que tú la impartas y para que más que todo, que la compartas. Amén. Amén. Pero, ay, pastor, es que no sabe lo que puede pasar. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, versículo 2. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy mal, muy tristes, cuando pasen por toda clase de dificultades. No. Muy dichoso. Joyful. Joyful. Only joyful. Pero hermanos, ¿cómo podemos estar felices cuando estamos pasando dificultades? ¿Cómo podemos estar felices cuando están pasando semejantes cosas en nuestras vidas? Dice aquí, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Suena real? ¿De que nosotros realmente actuamos con felicidad cuando estamos pasando por dificultades? Cuando nos salimos de ser felices, cuando nos sentimos de ser dichosos, cuando nos sentimos amargados, afectados por algo que acontece, algo que pasa, un dolor, una aflicción. La Escritura dice que debemos de sentirnos muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Está hablando personalmente. Dios está hablando a través de Pablo, personalmente a cada uno, a través de Santiago, a través de cada uno de nosotros. Que cuando estemos pasando dificultades, tenemos que estar, pero muy felices. ¿Por qué está hablando este general? ¿Por qué está hablando este gran hombre de Dios diciendo de que tenemos que estar felices? Porque sabes que cuando tú pierdes el gozo, pierdes la expectativa de tu victoria. Cuando tú pierdes tu gozo, pierdes la expectativa de tu victoria. Estás viendo derrota en lugar de estar viendo victoria. Y tenemos que estar pensando en la victoria que Dios ya venció por nosotros en Cristo Jesús. Él derrotó al enemigo de la humanidad. Él derrotó al destructor de almas y corazones. Venció en la cruz. Algunos de nosotros pasamos por más dificultades que Jesús. Algunos de nosotros sufrimos el dolor de la cruz, el dolor de los latigazos, el dolor de la aflicción.
Y Jesús lo superó por cada uno de nosotros. Y dice aquí, hermanos en Cristo, ¿y somos hermanos en Cristo? Amén. Si somos hermanos en Cristo, debemos de superar esas dificultades, esos momentos que realmente afectan nuestra vida y saberlos de sobrepasar con gozo. Amén. Con gozo, con alegría. ¿Sabes qué? No vas a poder cambiar las mentes de algunas personas, de algunos familiares, de algunos conocidos, pero ¿sabes qué? Tú tienes que tener el corazón alegre, que cautives la esencia de que Dios ve que tú estás dispuesto a sobrepasar las dificultades. Y cuando tú estás dispuesto, entonces tú puedes decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y solo así lo puedes decir. Versículo 3, así, cuando tu confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Amén. Quiere decir que están poniendo a prueba si yo soy fiel a Dios. Están poniendo a prueba si yo le creo a Dios. Están poniendo a prueba si yo tengo confianza en Dios. Están poniendo a prueba si yo realmente soy hijo de Dios. Y sabes que eso me debe dar más gozo, me debe dar más ánimo, me debe dar más alegría, me debe dar más ansiedad de sobrepasar como Cristo Jesús sobrepasó. Porque no le estoy dando gozo al hombre, le estoy dando gozo a Dios. Amén. Y tiene que surgir eso dentro de mí, de que mi ansiedad, mi necesidad es de enseñarle a Dios de que estoy dispuesto a superar esa situación. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y cuando empezamos a sobrepasar estos momentos, empezamos a entender el divino propósito de Dios, de que nos llama a ser hombres y mujeres espirituales. No es lo que acontece alrededor de nosotros, pero es lo que acontece en donde estamos nosotros. Porque nosotros tenemos que cambiar esa atmósfera de la naturaleza humana a la naturaleza espiritual. Porque va a ser imposible que nosotros recibamos lo que Dios tiene para nosotros si no cambiamos nuestra manera de pensar. Tenemos que aprender a cambiar esa manera de pensar. Tenemos que aprender a disolver nuestros antiguos pensamientos, nuestras antiguas acciones. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Y dice así, y no vivan como ya vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrás saber qué es lo bueno que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces entendemos el propósito divino de Dios. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Pero es que estoy acostumbrado a hacerlo así, no, empieza a hacerlo así. Estoy acostumbrado a hacerlo así, no, tienes que hacerlo así. Tienes que hacer algo diferente. No puedes seguir haciendo lo mismo cuando Dios te está diciendo que tienes que cambiar de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de dirigirte, de manera de expresarte, de buscar todo lo bueno, perfecto y agradable de acuerdo al orden bíblico de Dios. Y cuando no hacemos esto, entonces estamos siendo cautivados por el enemigo, cuando anteriormente entendimos que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo. Y si llevamos todo pensamiento cautivo, entonces volvemos al punto radical que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que nosotros dejemos de ser de este mundo. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Y tenemos que entender de que si Dios no se ofendió de que crucificaron a Cristo Jesús, si Cristo no se ofendió que lo crucificaron a Él, ¿con qué derecho nos ofendemos nosotros? ¿Con qué derecho?
Por eso me han oído decir de que, ¿sabes qué? Si te estás sintiendo tan mal, por favor, ya bájate de la cruz y deja que alguien más la use. Porque en veces nos queremos poner en ese sentido de que estamos pasando una tribulación, estamos pasando una tormenta, estamos pasando un dolor, pero tú no puedes entender. Pero acabamos de leer que si estamos pasando dificultades, debemos estar muy felices. Muy felices. En cambio, cuando hay dificultades, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Dolor, aflicción, desesperación. Cuando la Escritura dice en Santiago que tenemos que estar contentos, muy contentos por lo que vamos a sobrepasar. No por lo que estamos, por lo que vamos a sobrepasar. Porque tenemos que aprender a sobrepasar. Otra escritura, Efesios 4. James 1:22 is awesome. Y dice 4, ¿qué? 23. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. No es parte, no es una área. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. So, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, realmente no cambia nuestro peso, no cambia nuestra figura, no cambia nuestra mente. Hasta que no empezamos a caminar, hasta que no empezamos a clamar por sabiduría y hasta que no pensamos a reaccionar, que ya no tenemos nuestra mente, sino tenemos la mente de Cristo. So, tenemos que pensar como piensa Cristo. Y si no pensamos como piensa Cristo, estamos nosotros no cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Estamos dejándonos ser afectados por las circunstancias o los eventos. Pero la Escritura dice que ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Entonces, ¿estamos pensando como piensa mi mente o estamos pensando como Dios quiere que yo piense, como pensó Jesús? Porque dice aquí que debemos que cambiar para ser como Él, para ser como Jesús. No para ser como el pastor o la pastora o el copastor o la pastora asociada o el líder de alabanza. No, a cambiar como Cristo. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que venir a cambiar como Cristo. La mente de Cristo, cuando tienes la mente de Cristo, cuando activas la mente de Cristo que está depositada en ti, es el momento que puedes abrir la gloria de Dios. Cuando tú estás en ese sentir, cuando tú estás en esa conexión, tú estás abriendo la gloria de Dios. Tú estás abriendo las ventanas de bendición que vienen a tu vida. Amén. Porque no estás hablando las cosas terrenales, estás hablando las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales, que es lo que quiere Dios darnos a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros no cautivamos esa esencia, cuando nosotros entendemos ese propósito, perdemos la divinidad y la grandeza de su majestad que se quiere manifestar en nuestras vidas. Y en lugar de dejarla que se manifieste, dejamos que afecte nuestro sentimiento, pero no aceptamos que afecte nuestra atmósfera,
y el mover espiritual que puede acontecer en nuestras vidas. Y cuando no pasa eso, entonces no podemos explicar por qué perdimos ese afecto de efectividad, por no llevar las cosas cautivas a la obediencia de Cristo Jesús, por no soportar esa dificultad y por no superarlas con gozo, porque todo hay que superar con gozo. Como les digo, a veces es fácil decir, no, usted está loco, usted de todo se ríe. Pues yo prefiero estar feliz que estar aburrido. Y como lo dice Jesse Duplantis, yo traté triste y no me gustó. Y a mí tampoco no me gusta. Ahora, si a ustedes les guste, pues los felicito, que les vaya bien. Lucas 24:45. Y Lucas 24:45 dice, entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Cuando viene la escritura, Jesús habla en palabras fáciles que podamos entender. El evangelio es fácil de entender. El problema es que no llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús y hacemos más de algo que no es. Es retórico en veces que te dicen, pásale, esta es su casa. Sí puedo pasar. Nos están dando la invitación y ahora volvemos a preguntar. Le estamos diciendo a la persona, ¿sabes qué? Realmente no creo que me estás diciendo la verdad, pero dímelo otra vez para poderlo recibir. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Les explicó la Biblia con palabras fáciles. Pero queremos buscar esa palabra. No. ¿Cómo lo diría si hubiera sido el jefe de la sinagoga? ¿Cómo lo diría si hubiera sido Ananías? En lugar de estar aprendiendo, estar cautivando aquello que Dios nos está enseñando, queremos exponerlo, queremos disectarlo y queremos tener una amplificación que nos haga sentir a nuestro entendimiento. Pero la palabra es fácil. La palabra de Dios es fácil. Pero nosotros somos lo que las deterioramos, lo que las infringimos y la dividimos porque la hacemos totalmente inexplicable. Y la gente no quiere participar de algo que no entiende. Pregúntale a miles y miles. ¿Tú lees la Biblia? Ay, no se le entiende nada. Y millares de gente dicen, no se le entiende nada. Pero si tomas el tiempo de leer, de agradecerle a Dios y de pedirle sabiduría, de pedirle conocimiento, la palabra se vuelve vida a tu vida. Amén. Pero no se puede volver vida mientras no estemos captando lo que Dios nos está enseñando. Queremos captar algo más que nos afecte. Es como el que viene aquí a la iglesia, yo quiero recibir algo. No me caí, no recibí nada. No hay ningún lugar en la Biblia donde dice que tienes que caer. No hay ningún lugar en la Biblia. No, yo fui para allá y ni siquiera me tocaron, no recibí nada. No hay ningún lado de la Biblia donde dice que tienes que venir y tienes que ser tocado para que puedas recibir algo. Tenemos que entender de que Dios es un Dios sobrenatural y tenemos que buscar la naturaleza divina de Dios que afecte mi vida. Y solo la puede afectar cuando tú estás llevando todo pensamiento cautivo, todas aquellas tonterías, todas aquellas cosas tontas y absurdas, tienes que llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo Jesús y someterlas. Y sabes que superar con gozo. Y esa es la dificultad en veces de muchos de nosotros, que no podemos superar con gozo porque usted no entiende mi situación, usted no entiende lo que está pasando, usted no sabe lo que estoy doliendo.
Señor conoce nuestros corazones. Amén. Mateo 6:10. ¿Y qué es lo que dice? Es parte del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Si clamamos el reino de Dios, si clamamos la presencia de Dios, ¿por qué no sometemos nuestra altivez? ¿Por qué no sometemos nuestro orgullo? ¿Por qué no sometemos nuestra capacidad? ¿Por qué no sometemos nuestra inteligencia? Clamamos, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero queremos que Dios haga su voluntad después de nosotros. Queremos que Dios actúe después de nosotros. Que Dios actúe de acuerdo a lo que pensamos nosotros. Y si le decimos a Él, venga tu reino, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Señor, toma dominio sobre mí. Pero saben que muchos de nosotros no queremos ese dominio. Muchos de nosotros queremos la aceptación, queremos el reconocimiento, pero no queremos el sometimiento. Y lo que Dios busca es que cada uno de nosotros nos sometamos. ¿Y cómo nos vamos a someter? Teniendo la mente de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y en lugar de tomar, yo soy el Hijo de Dios, toda honra es para el Padre, toda gloria es para el Padre, toda alabanza es para el Padre, toda adoración es para el Padre. Y es que Él merece toda honra y toda gloria. Pero tenemos que aceptar cuál es nuestra posición, cuál es el punto donde estamos nosotros y cuál es el punto donde el enemigo nos quiere afectar a nosotros. Y solo nos va a afectar si nosotros no estamos llevando todo pensamiento cautivo. Y son miles y miles y miles y miles de pensamientos. Pero tenemos que llevarlos cautivos, tenemos que traer la esencia divina de lo que Dios nos está mostrando. Venga su reino. Vamos a 1 Corintios 2. Y este es Pablo hablando. Y dice así. ¿Qué verso? ¿El verso? 1 Corintios 2, verso 1. Verso 1. Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Amén. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentí poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Amén. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Llega el momento que lo que vamos a hacer es darle gloria a Dios. De que no es por nuestras palabras, no es por nuestras ejecutaciones, no es por nuestras licenciatura o nuestros diplomas o nuestra acreditación. Es por el poder de Dios que fluye a través de nosotros. Es por la unción de Dios que toca a nosotros. Porque estamos hablando con claridad, estamos hablando con sensibilidad de la palabra de poder. Porque la palabra de Dios es poder. Pero si no entendemos ese poder de la palabra de Dios, ¿cómo podemos ministrar? Si empezamos a ministrar nosotros, no tiene sentido. Si empezamos a hablar con palabras alegóricas, no tiene sentido. Porque la palabra es simple, fácil, directa y perfecta. La palabra de Dios es perfecta.
Pero nosotros en veces la imperfeccionamos queriéndola hacer como nosotros creamos que les va a parecer. Por eso hoy el Evangelio está tan diluido en muchos lugares. Por eso el Evangelio está tan dispersionado en tanto lugar. Porque han tratado de elevar la palabra o diluir la palabra, en lugar de hablar como habló Jesús, en lugar de explicar como explicó Jesús, en lugar de hablar como habló Pablo, en lugar de hablar como habló Santiago, con claridad. En el momento preciso, entendimos que en el libro de Zacarías dice, no con fuerza ni con poder, sino con su espíritu, dice el Señor. Amén. Y el espíritu es el que fluye a través de cada uno de nosotros. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de que el espíritu fluya y el espíritu trastorne y el espíritu afecte todos en donde estamos nosotros presentes. Y todo lo demás lo llevamos cautivo. Y todo lo demás, el dolor, los ataques, los sobrepasamos con mucha felicidad. Porque tenemos la fuerza de que Dios está con nosotros para sobrepasar esa carga, esa circunstancia, esa tormenta, ese momento. Y tenemos que estar sensibles de todo esto. Ay, amén. 2 Corintios 5:17. Y esto también lo sabemos todos. Primero de Corintios, Segundo. 2 Corintios 5:17. En primero no hay 17, Por eso solo hay decía. 9. Por eso digo, se me olvidó. Ahora que estamos unidos a Cristo, ¿en quién estamos unidos? En Cristo. En Cristo. Somos una nueva creación. Dios ya no tiene cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Amén. So, cuando venimos a Cristo Jesús comenzamos una vida nueva. Digo, y constantemente vamos a aprender porque es algo nuevo. Por eso tenemos que saber cómo renovar, tenemos que saber cómo clamar por sabiduría, cómo clamar por entendimiento, cómo clamar por discernimiento. Y mientras Él nos lo esté dando, nosotros estamos caminando y estamos siendo transformados y transformados a la perfección que Él busca de cada uno de nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero Él busca la perfección en nosotros cada día, día tras día, de acuerdo a aquello que estamos superando. Y si no estamos superando nada, entonces realmente no estamos esforzando nada. Gálatas 3:28. Y esto nos hace el punto. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Amén. Por eso es que dice que somos el cuerpo de Cristo Jesús, porque somos uno solo. No es de que yo soy metodista, bautista, episcopalio. Si estamos en Cristo Jesús, somos uno solo cuerpo. Amén. Y tenemos que entender, pero ¿saben qué? Cuando no llevamos todo pensamiento cautivo, cuando no sobrepasamos las penas, cuando no sobrepasamos los argumentos, entonces estamos siendo separados del cuerpo de Cristo Jesús, porque queremos ser aquellos reconocidos por lo que pasa, por lo que acontece, por lo que no pasa, por lo que va a pasar. Y tenemos que ser de aquellos que estamos completamente persuadidos, seguros de que estamos en Cristo Jesús. Amén. Y somos parte del cuerpo. Ya no pensábamos como pensábamos, ya no actuamos como actuábamos, ya no tenemos los pensamientos que teníamos antes, y los que tenemos los tenemos que cambiar. Y después de que los cambiamos, los tenemos que volver a cambiar, porque la perfección demanda cambio. Amén. Les digo, como Thomas Edison le preguntaron, señor Edison, ¿cómo se siente haber fracasado 1146 veces? Dije, no fracasé 1146 veces.
sino hallé 1146 veces de cómo no trabajaba el foco. Ahora, ¿cuántas veces tienes tú que hacerlo para darte cuenta que no trabajan algunas de las tonteras que estamos haciendo? Algunas de las aflicciones que estás sobrepasando. Dice la señora, no, a mí me da unos dolores de cabeza cuando me peino. Hijo, pero dolores de cabeza. El peine que tenía 7 alambritos que no los tenía. Y cada vez que se daba la le jalaba todos los pelos y le arrancaba todos los pelos. Pues claro que le va a doler la cabeza cada vez que se peine. ¿Qué es lo que tiene que cambiar el peine? Pero en veces somos tan sadísticos y tercos que queremos, no, el día de mañana mi pelo sí va a pasar y no se va a atorar. Está como, ay, estos zapatos me gustan mucho, me quedan un poco apretados, pero no, sí los aguanto. Ay, no sé para qué me puse esos zapatos. Who does that? There's a lot of sadistic women like that, though. Me estoy riendo. Porque voy a la zapatería y veo, ay, tienen 50% de descuento. Le digo, mira, Anita, estos zapatos están bonitos. Y cuando veo, dice que un zapato es talla 9 y el otro 9,5. Y después veo el otro par de zapatos y dice que hay un 10 y un 11. Le digo, señor, ¿y alguien le va a comprar esos zapatos así? ¿Quién se va a comprar un zapato de un pie? Siempre dicen que uno tiene un pie más grande que el otro. Sí. Tengo que Yeah, por 9 and a half. talla. Media rayas, maybe. Una raya entera. Eso te afirma lo que estamos hablando. De que hay algo para todo aquel que lo quiere. Hay algo Que para... me lo regales, me lo llevo. Pero no, fíjate, alguien compró un size talla 10 y uno de 11. Eso le dije al dueño y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, alguien aquí no hizo su trabajo. Porque si la cajera hace su trabajo, estaría chequeando que la persona se está llevando una talla de la misma. Y le dije, está en toda la razón. Ya, pero alguien se llevó una 10 y una 11. Eso es lo único que quedó. Y alguien tenía el pie hinchado porque se lastimó y se machucó el dedo, así como me llevo uno grande y uno chiquito y lo aguanto y ¿Por después... cuántos años habrá estado utilizando una talla más grande? Porque a lo mejor un día tenía el pie hinchado. ¿Sí? Pero esto nos hace ver la realidad de lo que estamos hablando, de que vivimos en un mundo que se nos ofrece algo y porque pensamos que es una ganga, que es una oportunidad, la tomamos. En lugar de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, pedirle sabiduría porque Él le da a todo aquel que pide. Pero si no pedimos, seguimos en la misma ignorancia y tenemos el zapato equivocado por el momento equivocado. Pero se ven bonitos. Pero bien raro. Porque una talla diferente, más grande que el otro. Y los callos después del fin de semana, Ay, cuéntale. O se rebala, se sale de un zapato. Cuando los ves los pies, sabes si esa persona usa zapatos apretados. Se nota lo mismo Ajá. porque están así. Con corns. with corns. entiende esto. Si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, tu seguridad final, de acuerdo a Dios, es victoria en toda situación. Así es. Es victoria en toda situación. El problema es de que nosotros no vemos victoria, nosotros vemos dolor, enfermedad, persecución, aflicción, tormenta, en lugar de ver victoria. Jesús está orando de que tú lo entiendas, de que Él ganó la victoria por ti y por mí. Tú tienes que comenzar o empezar con el comienzo del problema en victoria. No le hace cuál sea el problema, tú tienes que verlo en victoria. Amén. Tú tienes que ver esa dificultad en victoria, tú Así tienes es. que ver esa enfermedad en victoria. Tú tienes que comenzarlo creyendo en esa victoria. Si no lo crees, entonces no va a ocurrir.
Si tú empiezas a hablar victoria, la victoria se va a manifestar, va a acontecer. Amén. Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice todo el tiempo? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lección, Dios habla hoy, dice, todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Amén. Todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Te imaginas la diferencia de la expresión? ¿Sabes qué? Yo le puedo hacer frente a todo porque Cristo me fortalece. Entonces tenemos que aprender el concepto de que Él nos está llamando a ser fortalecidos por su gracia y su poder, que abunda a todo aquel que lo clama. Amén. No aquel que nomás dice, ay, yo soy de Cristo. No, tienes que saber hacer frente. Ahora Juan 7:38, quiero que leas esta, ya me lo voy a acabar. Juan 7, versículo 38. Y dice así, si alguien tiene sed, venga a mí. Está Jesús hablando. Y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Ahora, tenemos que entender el precepto de lo que dice. De su interior correrán ríos. No dijo río. Más de uno. Dijo ríos. Es plural. ¿Te imaginas lo que Jesús está diciendo? De tu interior correrán ríos. Cuando tú empiezas a ser ese hombre o esa mujer espiritual, estás conectado con Dios, puedes estar afectando con tu río a este que está a tu lado izquierdo y puedes estar afectando con tu río a este que está a tu lado derecho, al que está atrás de ti y al que está enfrente de ti. Con los ríos de agua viva tú estás afectando a la multitud que te rodea. Amén. Es lo que Dios está diciendo. No está diciendo que su hijo vino a que fluyera un charquito. Dijo ríos, ríos, múltiples de ríos. Y cuando puedes ver un río, ¿qué río te imaginas? Hace años atrás expliqué de los diferentes ríos. El río Amazonas. Y dice, en tu interior correrán ríos. ¿Qué río estás dejando fluir dentro, afuera de ti? ¿Qué río estás dejando fluir? Si dice que de tu interior, si estás bebiendo, tú tienes que beber. Y de tu interior van a fluir ríos. Cuando entendemos el precepto divino de lo que Dios está hablando, son ríos espirituales. ¿Y sabes qué? Cantamos ese cántico, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Sabes que tú puedes fluir esos ríos del espíritu donde los demás se van a sumergir? No porque tú eres especial, pero porque tú le has creído a Dios y de tu interior van a correr ríos de agua viva. Y esa agua es la que tú traes vida a los que te rodean. Traes vida a tus familias, traes vida a tus trabajos, traes vida a tus compañeros, traes vida a los que te rodean, a los del mandado, a los de la tienda, a los de la zapatería, donde quiera que tú andes, aunque te quiera vender el zapato equivocado. De tu interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Cuál es lo que Dios ha asignado a ti? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios ha asignado a ti? Tenemos que entender, el precepto mayor es que Jesús es todo para todos. Jesús es todo para todos y en todo. Cuando David confrontó los leones, antes de ir a confrontar a Goliat, él sabía lo que iba a acontecer después del enfrentamiento.
Porque él estaba confiado de que Dios estaba con él. El precepto es de que nosotros en veces no estamos tan confiados como confió David, como confió Ezequiel, como confió Eliseo, como confió Zacarías. David estaba confiado de que sabía de que si iba enfrente de Goliat, él iba a ganar. Vio la victoria antes. Vio la victoria antes de tener el encuentro. Tú tienes que aprender a ver la victoria antes de ese momento de tempestad, antes de ese momento de aflicción, antes de ese momento. Tú tienes que ver esa victoria. Cuando tú ves esa victoria, Dios está obrando a través de ti. Dios está obrando dentro de ti. Dios te está impulsando a que tú veas de que Él va a manifestar lo que tú estás decretando y estás hablando. No lo que esperas recibir, lo que sabes que vas a recibir. Recuerda que lo que Dios habla en Isaías 55:11 dice que su palabra no regresa vacía. Y debemos de hablar las cosas que no son como si fuesen. No importa lo que esté pasando, debemos de hablar la victoria que se va a manifestar. Debemos de hablar la expectativa que estamos esperando. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a que tú hables a vida en tu vida? El buen lugar donde empezar es comenzar en la victoria. El mejor lugar donde empezar es en la victoria. Recuerdo cuando les digo que empecé a jugar raqueta, la primera cosa que me decía David, se llamaba David Morales, me decía, te va a tardar 6 meses de que puedas ganarme. Te va a tardar 6 meses y no me vas a ganar. Y yo lo único que veía era ganarle, nomás para callarle la boca. Y sí me tardó 6 meses. Y después de que le gané, nunca más volvió a ganar. Pero si no hubiera ido a practicar, si no hubiera ido a jugar, si no hubiera persistido, nunca hubiera tenido esa victoria. Amén. Todo aquello que Dios nos está llamando a sobrepasar, nos está dando el gozo para que lo sobrepasemos. Pero tenemos que ver la victoria, tenemos que ver el otro punto de nuestra cumbre, de nuestra cima, que hemos llegado a ese momento. Pero mientras estemos hablando de la debilidad, mientras estamos hablando del dolor, mientras estamos hablando del esfuerzo, mientras estemos hablando aquello que nos desanima, no estamos hablando victoria. Y si no estamos hablando victoria, nunca vamos a llevar el beneficio de recibir esa verdadera victoria. Porque sabes que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el impulso de nuestra pasión y lo que vamos a llegar a sobrepasar. Amén. Cuando vi la película de venciendo los gigantes, que todos ustedes han visto la película, cuando le pusieron la venda al muchacho, que le dijo, quiero que me des lo mejor, quiero que me des lo mejor, quiero que me vas a dar lo mejor, Bert, me vas a dar lo mejor. Dice, sí, entrenador, sí, le voy a dar lo mejor, dame más, dame lo mejor, dame lo mejor. Al principio le dijo, ¿quiere que llegue a la 20? No, quiero que vayas más allá, a las 50. Y 50 yardas es bastante largo. Él veía lo máximo de 50. El entrenador lo enseñó que podía 100. Dios desea enseñarnos que podemos ese 100. Eso aquello que lo vemos como mínimo, Dios lo quiere usar a lo máximo.
pero tú tienes que darle lo mejor. Tú tienes que darle tu mejor esfuerzo, tu mejor pasión, tu mejor palabra, tu mejor devoción, tu mejor expectativa. Tú tienes que darle esa expectativa a Dios, porque sabes que ya no tienes la mente de Raiza, Mónica, Nancy, la pastora o del pastor. Tenemos la mente de Cristo y Cristo es victoria. Él ya superó por cada uno de nosotros. Él está esperando que nosotros superemos, pero quiere ver el corazón decidido y apasionado a sobrepasar al otro lado de ese Jordán, al otro lado de ese desierto, al otro lado de ese mar rojo. Tenemos que declarar esa victoria. Tenemos que declarar esa cumbre. Como hemos leído, levántate, esfuérzate y sé valiente. El lugar de comenzar es en victoria. Amén. Tienes que comenzar con tu clamor de oración de victoria. Gracias a Dios que yo veo que esto saldrá bien porque veo mi victoria. Amén. ¿Cuál es la victoria que Dios quiere a tu vida? Despiértala, deséala, afírmala, sobrepasa la circunstancia, sobrepasa el dolor y recuerda que la victoria está al alcance de tu boca, de tu mente y de tu acción. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Cuando entendemos la fase de la pasión que Dios nos habla a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que saber cómo edificar nuestra manera de pensar. Pero si dejamos que las circunstancias, los eventos o la atmósfera terrenal afecten, nunca vamos a hacer la efectividad que Dios busca de cada uno de nosotros. Dios nos llama a ser personas elocuentes, no con palabras elocuentes, sino con acciones elocuentes. Porque nuestras acciones enseñan quién somos en Él. Y si enseñamos quién somos en Él, nuestra victoria está más cerca de lo que podemos imaginar. Can you share with in Spanish so everybody can hear? It's first, es Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Y si leemos eso, quiero que también leamos el 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. La palabra es lo único que salva nuestras almas. ¿Y por qué la salva? Porque aprendemos a llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Me gusta la versión Dios habla hoy en el 22, dice, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Y en inglés dice, but prove yourself doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. Is that amazing? So, entre más entendemos el propósito de lo que Dios nos está llamando a hacer, de que tenemos que ser responsables llevando todo pensamiento cautivo. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos
aliento, todos necesitamos edificación y todos necesitamos los unos de los otros. Así Amén. es. Porque Amén. todos somos el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Tuvo corto, mira? Pero poderoso. Eso. Oh, gracias, bendito Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión y más que todo, Señor, por la palabra viva y eficaz, Señor, que has depositado en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser. Señor, aliéntala y fortalécela. Clamamos tu presencia y tu poder Señor. en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, llámanos a ser los instrumentos útiles para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por este momento de poder compartir y poder disfrutar de lo que tenías de alimento para nosotros. Recibimos tu palabra con agradecimiento y más que todo, Señor, enciéndela para que brille y resplandezca y transmine y afecte a todos donde demos paso, donde trabajemos y donde andemos, porque es tu palabra quien atrae el corazón del hombre hacia ti. Gracias, bendito Padre amado. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Amén. Buenas noches.